Cristo y su ley. Lección 10. Cristo, la ley y los pactos. Hola, querido. Este estudio tiene que ver con la relación que existe entre Cristo, su eterna ley, y el pacto, o sea, la alianza que Dios estableció con los hombres después de la entrada del pecado. Para empezar, necesitamos entender lo que es el pacto. En la Biblia se habla de muchos pactos, pero la realidad es que solo existe un pacto, presentado bajo varias diferentes formas y renovado en varias ocasiones debido a las circunstancias. En ese pacto está siempre presente la gracia redentora de Jesús. En el antiguo pacto está, en el nuevo pacto está. El problema no es con Dios, el problema siempre es con el hombre. Un pacto es un acuerdo, es una alianza, un trato que se hace entre dos partes. Por ejemplo, el matrimonio es un pacto hecho entre un hombre y una mujer. Ambos deciden vivir juntos en una relación de amor mutuo. Y entonces, ¿qué hacen? Van a la municipalidad, firman un documento, una especie de contrato. Este documento, o sea, la partida de matrimonio, no es el pacto. La partida es apenas un símbolo del pacto, que en realidad no es otra cosa sino un compromiso de amor. Otro ejemplo del pacto podría ser la compra y venta de una casa. Las dos partes son el comprador de un lado y el vendedor de otro. Uno entrega la casa, el otro da el dinero. Entonces ambos se dirigen a la notaría y firman el contrato. Pero el contrato firmado no es el pacto, sino apenas el símbolo del pacto. Bueno, desde o después de la caída de Adán y Eva, fue necesario hacer un pacto de salvación entre Dios y el hombre. Dios salva, el ser humano recibe la salvación. Ese pacto, como ya dije, se renovó muchas veces y de muchas maneras a lo largo de la Biblia. Y en todos ellos estaba siempre presente la gracia. Ahora, todo pacto tiene un símbolo. Solo dos ejemplos de lo que es el símbolo. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con los seres humanos. ¿Cuál era la parte de Dios? Él no destruiría más la tierra con un diluvio. Ese era el pacto. Y el símbolo era el arco iris. Ese pacto está registrado en Génesis 9, 11 al 15. Voy a leer. Génesis 9, 11 al 15. Dios también dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes y con todo ser vivo que está con ustedes, por los siglos y para siempre. He puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, entonces mi arco se dejará ver en las nubes, y me acordaré de mi pacto, el pacto que he hecho con ustedes y con todo ser vivo. De cualquier especie no volverá a haber un diluvio de aguas que destruya a todo ser vivo. El arco estará en las nubes, y yo lo veré, y me acordaré de mi pacto perpetuo. Es el pacto entre Dios y todo ser vivo, con todos los seres que hay sobre la tierra. Aquí, querido, la esencia del pacto es que Dios no destruirá más la tierra con un diluvio. Y el símbolo de ese pacto, la señal de ese pacto, es el arco iris. Otro ejemplo del símbolo encontramos en el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios multiplicaría la descendencia de Abraham y le daría la tierra de Canaán. Ese era el pacto. El símbolo sería la circuncisión. Eso es lo que está en Génesis capítulo 17, versículos 2 al 4 y después en el 8, del versículo 8 al 10. Yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Abraham se postró entonces sobre su rostro y Dios habló con él. Le dijo, este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchísima gente. A ti y a tu descendencia les daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán, como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. Tú por tu parte guardarás mi pacto. Todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Bueno, aquí vimos que en todo pacto existe el trato en sí y también existe el símbolo o la señal de este pacto. En el pacto que Dios hizo con Abraham, el símbolo era la circuncisión. Entremos ahora a la segunda parte. Aquí veremos que todo pacto también involucra promesas. En el caso específico del pacto de salvación, la promesa de Dios es que Él dará su justicia al hombre injusto. Ese pacto Dios lo hizo primeramente con Abraham y con su descendencia. La promesa a Abraham no era solamente que le daría una
innumerable descendencia, sino que lo llevaría a la tierra prometida. En aquellos tiempos Dios había llamado a Israel para ser su pueblo, o sea, su iglesia. Pero la salvación o el ingreso a la tierra prometida no sería un patrimonio exclusivo de Israel. Todas las naciones podrían ser salvas si aceptasen el pacto, pero para eso tendrían que venir a Israel, a fin de ser participantes de la promesa. Israel no había sido llamado solo para ser el pueblo escogido de Dios, sino para ser la luz del Evangelio para las naciones. Por lo menos eso es lo que dice Isaías 60, 1 al 3. Mira, levántate, resplandece, tu luz ha llegado. Ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora. Sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones. Los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. ¿Estás viendo? Israel tenía que ser la luz para atraer a las naciones. Lamentablemente Israel fracasó. ¿Por qué? Porque perdió su visión evangélica y se transformó en una nación cerrada, preocupada únicamente en los detalles de la ley. Pero las promesas siguen vigentes para la iglesia de hoy. Eso es lo que Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mira, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Resumiendo, el pacto de Dios con Israel involucraba la llegada triunfal de ese pueblo a la tierra prometida. Ese pueblo debía llevar con ella a todos los que quisieran y aceptaran al Dios de Israel. Pero esa promesa era una promesa de gracia, donde la ley tenía una función instructiva, pero no una función salvadora. La ley para Israel era apenas una expresión de amor de Dios para ayudar al pueblo a no perderse en el camino. Pablo enfatiza este asunto al afirmar en Gálatas capítulo 3, versículos 17 y 18 lo siguiente. Digo pues que el pacto previamente ratificado por Dios no puede ser anulado por la ley, que vino 430 años después, pues invalidaría la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Nuevamente Pablo enseña aquí que en el pacto de salvación donde Dios justifica, el ser humano es apenas justificado. La ley no tiene una función justificadora. El apóstol dice que la ley vino 430 años después, refiriéndose a las tablas de piedra escritas, cuyos principios ya existían desde el Sinaí. Pero Pablo sigue desarrollando su pensamiento de esta manera. Mira, leamos los versículos 21 y 22. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. ¿Te das cuenta? La promesa de salvación es por gracia. La ley existe, pero no tiene una función salvadora. Pero Pablo incluye aquí otro elemento, que es el bautismo. ¿Recuerdas que en el pacto que Dios había hecho con Abraham, el pueblo debería circuncidarse como símbolo de aceptación del pacto? Pues ahora en la iglesia cristiana la persona debe bautizarse como señal de que acepta que Dios la justifica por gracia. Los versículos 27 y 29 dicen lo siguiente. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, y según la promesa, herederos. ¿Quieres ser heredero de las promesas divinas? Pues entonces no tienes otra alternativa a no ser bautizarte. En la tercera parte de este estudio veremos las condiciones del pacto, porque todo pacto involucra condiciones. Hablemos de la compra de una casa, por ejemplo. Yo te vendo mi casa y tú me das el dinero. La condición que tú necesitas cumplir es darme el dinero, y la condición que yo tengo que cumplir es darte la casa. Pero ¿qué sucede si después de un año yo quiero entrar nuevamente a la casa y aprovechando que tú no estás, entro por la ventana y duermo una noche en tu cuarto? Estaría rompiendo una de las condiciones. Estaría quebrando el pacto. Y yo podría ir preso por invasión de un domicilio ajeno.
Bueno, el pacto de salvación entre Dios y nosotros también involucra condiciones, reglas que hay que respetar. Esas condiciones están escritas en las tablas de piedra de la ley de Dios. La salvación no es nuestra porque cumplimos esas condiciones, sino porque el precio ya fue pagado por la sangre de Jesús. Nosotros cumplimos las condiciones solo para respetar el pacto. Volviendo al ejemplo de la casa no es tuya porque vives en ella, sino porque ya pagaste el precio de la casa. En los tiempos de Israel, cada vez que el pueblo infringía la ley, tenía que llevar un corderito para ser sacrificado. Después del Calvario, la ley sigue existiendo, y cada vez que el ser humano infringe esa ley, ya no necesita sacrificar un corderito, porque el Señor Jesús ya fue sacrificado en la cruz. Por eso, el nuevo pacto es superior al antiguo. En el antiguo, el sacrificio era un animal que simbolizaba a Jesús. En el nuevo, es el propio Cristo. Pero los mandamientos continúan vigentes. Por eso Jeremías 31 al 33, dice lo siguiente. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor, no será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido. Pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Señor, cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Bueno, querido, llegamos al fin de este comentario enfatizando que el Evangelio es el anuncio de que aunque hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, hay esperanza para nosotros por causa de la sangre de Cristo. La sangre en el Antiguo Testamento era simbolizada por la sangre de los animales, pero hoy es la propia sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Basta tener fe, basta confiar y aceptar. Por eso Efesios 2:6 dice, y también junto con Él nos resucitó y asimismo se sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esta experiencia maravillosa de victoria todavía no es una realidad, porque vivimos en este mundo de pecado. Pero a través del pacto, Dios nos da la certidumbre de que seremos victoriosos. Y nos sentaremos al lado de Jesús en los lugares celestiales. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, lo siguiente. Por lo tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Querido, observa lo que dice Pablo. No nos desanimamos. ¿Por qué? Porque delante de la promesa de victoria y salvación, todas las tristezas y dificultades de esta vida son insignificantes. La sangre de Jesús derramada en la cruz es nuestra garantía de salvación. No son nuestras buenas obras, porque si dependiese de ellas, descubriríamos que todas ellas son como trapo de inmundicia. Juan canta su gratitud de otra manera. En 1 Juan capítulo 5, versículos 11 al 12, él dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La vida eterna está en su Hijo. Jamás te olvides de eso. La justicia está en Jesús. Jamás te olvides de eso. Tú solo no puedes. Entonces, si no puedes, ve a Jesús y descansa. Que Dios te bendiga.